Shalom, qué alegría poder grabar nuevamente estos estudios, poder comunicarnos a la distancia a través de estos videos. Para nosotros, para mí, para mi familia es de mucha alegría, es un esfuerzo que hacemos porque entendemos la importancia que tiene la palabra de Adonai, la importancia que tiene el comunicarnos con Él, de conocerle, de amarle, de ir aprendiendo y despertar en nuestro corazón una fe genuina hacia Él y hacia su palabra. Y como hemos venido hablando acerca de la importancia que Dios mismo le da y nos aconseja a nosotros de guardar su palabra, de estar atentos a su palabra, de poder prestar oído, de meditarla, de poder repetirla en el camino, repetirla a nuestros hijos, cuando vamos al trabajo, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, la importancia que Dios le ha dado a las escrituras a cada uno de los líderes del pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que la bendición, la brajá de Adonai repose y se haga manifiesta en la tierra de Israel, en las familias de Israel y en las personas de aquellos que creen a su palabra. Y hoy quiero hablarles un poco de cómo permanecer, qué importante es permanecer y mantenernos firmes en la palabra o en la promesa que Dios nos ha dado. Y para ello voy a utilizar, hay muchos ejemplos, pero para mí uno de los más importantes, como para el pueblo de Israel también, es la vida de Abraham, de nuestro padre Abraham, que fue llamado el padre de la fe. En el capítulo 12 de Bereshit, de Génesis, encontramos por primera vez a Abraham como Dios lo llama a Abraham. Y Abraham en ese momento tenía 75 años de edad. Y Dios le promete que iba a ser una nación grande. Le promete bendición, le promete que se iba a multiplicar y que él iba a ser bendición a otras naciones. Por lo tanto, hay una promesa de Dios a Abraham a los 75 años. Pero dice la Escritura que Sara, su esposa, no podía tener hijos, era estéril. Y a los 75 años, Abraham obedece el mandato de Adonai, que tenía que irse de su familia, irse de sus padres, de todas sus parentelas, y él se va a tierra de Canaán. Ahora pasan los años y Abraham no tiene hijos. 75 años y Abraham no tiene hijos. Ahora, en el capítulo 15 del mismo libro de Bereshit, encontramos que Dios se le aparece luego que él había salvado a su sobrino Lot, que había sido secuestrado. En el capítulo 15, fíjense que dice Dios: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Le está hablando a Dios a Abraham que no tema, porque hay un galardón sobremanera grande para la vida de Abraham. Pero para aquel entonces el hecho de tener hijos era muy importante para un varón como para una mujer. Entonces Abraham le dice: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? La preocupación. ¿Quién iba a heredar todo lo que él tenía? ¿Quién iba a heredar la bendición de Adonai? Entonces Dios le promete allí un hijo. Dios le dice: no te va a heredar el mayordomo que él tenía, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Y fíjense qué tremendo lo que dice la escritura en el verso 5. Y lo llevó fuera Dios a Abraham
y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham a Adonai y le fue contado por justicia. Las promesas de Dios, primero que lo iba a bendecir, capítulo 12, de la edad de 75 años. Aquí aproximadamente Abraham ya tenía 80, 82 años. Había pasado un buen tiempo, pero no tenía hijos, y la preocupación de Abraham era, ¿cuándo se va a cumplir la palabra del Señor? Pero aquí Dios le dice, no temas, va a ser sobremanera grande tu galardón, permanece en la promesa. Pero le dice Dios, un hijo tuyo va a heredar, no te preocupes, vas a tener un hijo, a pesar de que la sentencia era que no podían tener hijos, no podía tener una descendencia, una generación. Pero Dios le prometió que iba a tener un hijo. Pero Abraham le cree y le es contado por justicia. Aquí tenemos lo que es la justicia de Dios por la fe y no por las obras, porque Abraham, poquito después, a los 85 años, Abraham comete un error. Tiene un hijo con Agar, que era la sirvienta de Sara. Y ahí nace Ismael. Ahora, él quiso ayudar a Dios, quiso adelantarse al tiempo de Dios. Él cometió un error que trajo muchas malas consecuencias, que lo pueden leer, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 de Bereshit, cómo le trajo dolores de cabeza a Abraham y a Sara esta decisión de haber querido hacer la obra o el cumplimiento de la promesa de Adonai por cuenta suya. Entonces, encontramos luego que a los 86 años Abraham tiene a Ismael, pero Dios le corta un poquito la inspiración, pasa un tiempo y encontramos ya en el capítulo 18 de Bereshit que Dios le dice que al otro año Sara iba a tener un hijo. Pero ¿saben cuánto tiempo pasó? Allí Abraham tenía 99 años. O sea, pasaron exactamente 14 años después que Dios le había dicho que iba a nacer un hijo. A lo que voy yo con toda esta historia, con esta narración y con esto que Dios nos está hablando hoy en este Shabbat, es que la permanencia en la palabra de Dios debe ir acompañada de fe y paciencia. Porque Abraham reconoció su error, pero pasaron 25 años hasta recibir lo prometido, cuando le nace Isaac, el hijo de él y de Sara. Como el milagro de Dios en el momento menos esperado y que no podían tener hijos por la edad de Abraham y tampoco por la edad de Sara. El hecho de quedar embarazada Sara, el hecho de ser fértil a esa edad, tener un embarazo de 9 meses y tener fuerzas para dar a luz, es un milagro tremendo, maravilloso y poderoso que Dios hizo en el cuerpo físico de Abraham y Sara, todo para cumplir la promesa que Dios le había dado. Pero fíjense lo que dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, en el verso 11, dice, pero deseamos que cada uno de nosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Está hablando de perseverar hasta el fin, a fin de que no nos hagamos perezosos, sino, dice, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, Dios juró por sí mismo que le iba a dar
la bendición diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora el verso 15, y habiendo esperado Abraham con paciencia, alcanzó la promesa. No fue por obras de Abraham, porque Abraham cometió errores, fue por la fe. La fe y la paciencia van de la mano. Por eso qué importante es tomar en cuenta la palabra de Adonai, las promesas del Eterno, que la hemos visto algunas nomás, pero vemos como Dios hay promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de prosperidad, que Dios estará con nosotros, que Él nos fortalece, que Él va que nos va a ayudar, la palabra que nos da sabiduría, que nos da inteligencia, que la palabra que nos acerca al Eterno y la palabra que promete salvación, redención a nuestras vidas de nuestros pecados. Y no es por causa de nuestras obras que Dios nos bendice, sino es a causa de su promesa. Pero nosotros tenemos que aplicar fe y paciencia para heredar, poseer las bendiciones de Dios. Abraham tuvo paciencia, esperó 25 años hasta que se cumplió lo prometido por Dios. Ahora, Dios lo podía haber hecho antes, ¿sí? Dios puede hacer las cosas mucho antes, pero Dios tiene procesos en la vida para cada uno de nosotros. Y hay bendiciones que son momentáneas, que son en el momento que yo clamo a Dios y Dios me responde enseguida, porque hay premura, como lo fue la historia de Hannah, la mamá de Samuel. Ella clamó en ese momento y al otro año quedó embarazada, que ella no podía tener hijos. Entonces encontramos un sinnúmero de promesas de Dios, de bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Pero tomemos este consejo, permanezcamos firmes hasta el fin en la palabra de Adonai, no en lo que dicen las circunstancias, las noticias, las situaciones, un gobierno, una política, una economía. Miremos lo que Dios dice. Hoy es un tiempo donde la justicia es injusta, donde el amor ya no vale, ya no hay, es todo por conveniencia. Nos encontramos viviendo un tiempo muy complicado en la sociedad y en todo el mundo. Pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Es inmutable. Y nosotros creemos en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que habló, dijo y se ejecuta lo que Él dice. ¿Qué va de parte nuestra? Es la fe. Creo a lo que Él dice, creo a lo que Él me promete y tengo paciencia. La paciencia es la que sostiene la fe por detrás y la mantiene firme hasta recibir lo prometido. Y tenemos promesas de vida eterna para aquellos que creemos y fuimos redimidos por la fe en ese pacto, nuevo pacto que Dios hizo mediante Yeshua. Pero también hay promesas para esta tierra, para este tiempo, que Él también nos prometió que iba a cumplir. Creamos, yo les animo a creer. Y por eso que permanecemos nosotros pidiendo y haciendo tefilot por cada uno de ustedes. Porque creemos a su palabra, nos aferramos a ella, a pesar de momentos difíciles. Dios es fiel, Dios cumple su palabra. Echemos sobre Él todas nuestras ansiedades, porque Él tiene cuidado de nosotros. Shabbat Shalom.